experiencia de 40 años en el arte convierten a Eduardo Serrano en una figura fundamental de la cultura. Curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá, ha participado en los más destacados proyectos artísticos de nuestro país. Ha curado exposiciones de grandes artistas y maestros del arte moderno y contemporáneo. Cientos de publicaciones, artículos, trabajos de investigación le permiten tener una visión clara y objetiva sobre el acontecer artístico actual. Por eso es un referente cultural. Espacio Mínimo. Maestro, para nosotros es un honor contar con su presencia y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ti por invitarme. Estoy encantado de estar aquí contigo en un proyecto tan bonito como el que se te ha ocurrido. Muchas gracias. Como usted sabe, el objetivo de este proyecto es mostrar qué se está viviendo en el mundo del arte en Colombia, pero igualmente queremos rescatar algo del perfil de las personas para poder entender cómo se han vinculado al mundo artístico en nuestro país y qué tan importante es su presencia en el mundo actual del arte en Colombia. Por eso nos gustaría empezar por la infancia y por la niñez y saber qué tipo de referente tuvo, qué tipo de contacto tuvo usted inicialmente con el arte en su infancia y en su niñez. Bueno, en la infancia no tanto, pero digamos ya en la adolescencia yo viví en Barranquilla. Y en Barranquilla hay un sitio que se llama La Cueva, que es muy famoso, donde se reunían los intelectuales de la época. Yo no tenía la misma edad de ellos, yo era más joven que Obregón, que Grau, que Cecilia Porras, que los artistas que iban allá. Pero me encantaba ir a La Cueva con un par de amigos y sentarnos en una mesa cerquita de ellos y oír lo que ellos conversaban. Y eso me fue entusiasmando impresionantemente. También mi papá tenía una finca ahí en la zona bananera, y era una finca donde había una gran riqueza arqueológica. Y empezaron a sacar pues estos artefactos y me fui entusiasmando ya por lo que era la forma, la cerámica, el color. Y unidas estas dos experiencias, pues resulté haciendo arte, o muy involucrado, digamos, con el arte. Y aparte de esa experiencia, ¿hay algún referente de alguna persona, de algún familiar cercano que estuviera ya vinculado previamente? No, yo quería realmente ser escritor. Lo que yo quería era estudiar literatura. Pero en Colombia no existía esa posibilidad. En Colombia cuando yo estudiaba o eras médico o eras abogado y punto. Ya. Sí. Entonces me fui a Estados Unidos y me dijeron en los Estados Unidos que no podía estudiar literatura porque no tenía el inglés como primera lengua. Entonces el decano mismo me dijo, mire, yo le recomiendo que estudie antropología, porque la antropología es una carrera que les va a servir para todo después en la vida. Entonces estudié antropología y cogí un minor en historia del arte. Entonces así empezó pues desde el punto de vista académico mi vinculación con el arte. Después de la antropología, ¿en qué momento decide hacer la especialización de arte? Estando en la mitad de la carrera de antropología, empecé en la especialización en arte, y como era un artista extranjero en los Estados Unidos, me abrieron las puertas del Museo de Arte Moderno de Nueva York para trabajar allá. No, digamos, de curador ni de nada así por el estilo, pero ayudar a cargar cuadros, a vender boletas, a hacer ese tipo de cosas, pero le va permitiendo a uno conocer el museo por dentro, conocer qué era la curaduría, que en Colombia no era una palabra completamente desconocida. Cuando yo empecé a ser curador, la gente me decía, ¿y tú qué curas? Como si yo fuera médico o algo así por el estilo. La experiencia del Museo de Arte de Nueva York, me imagino que fue algo importantísimo. Muy. ¿Qué enseñanzas le dejó que se puedan ver de pronto plasmadas en el ejercicio actual? Me enseñó como primera medida que el trabajo administrativo y el trabajo intelectual son dos cosas completamente aparte. En los museos en Colombia en general, los directores son los curadores, todo, ¿me entiendes? Hacen todo. Yo aprendí allá que no, y eso lo logré imponer aquí en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, cuando yo llegué.
Gloria Sea era la directora y yo era el curador, de manera que eran dos trabajos completamente aparte y distintos, que fue una buena enseñanza que me dejó. La otra enseñanza es que uno debe acercarse al arte con gran humildad, sin pensar que uno sabe. ¿Y esto por qué es arte? No, eso no es arte, eso lo hago yo. Es que no es, arte no es nadie dijo que arte es lo que no es capaz de hacer usted. Arte es hacerlo con una intención y hacerlo en el momento oportuno. ¿Cuál era el ambiente artístico de Nueva York en esa época? ¿Era un sitio donde estaba sucediendo todo el boom del arte contemporáneo? Era un sitio maravilloso. Yo sigo muy vinculado con Nueva York, con la escena artística neoyorquina. Eran los años 60, unos años de gran revolución en los Estados Unidos, la muerte de Kennedy, de Martin Luther King, la guerra de Vietnam, en fin, unos años de mucha revolución, digamos. Pero eran también los años de el declive del arte moderno y el surgimiento del arte contemporáneo. Entonces yo alcancé pues a disfrutar las obras de Pollock, de de Kooning, de todos esos artistas de la escuela de Nueva York y a ver también surgir los primeros artistas, bueno, los pop, Andy Warhol. Yo estuve en la factoría y le hice una entrevista a Andy Warhol que salió publicada en el Diario del Caribe en Barranquilla. En fin, todos los nuevos nombres del arte contemporáneo. ¿Cuál fue esa primera sensación al llegar a Bogotá? Venías de Nueva York, el sitio donde todo estaba sucediendo en arte, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y llegar a Bogotá. ¿Cuál fue esa primera impresión? Que había mucho que hacer en Bogotá para actualizar, digamos, la escena artística colombiana. Y a eso me dediqué desde ese momento. Había unos amigos que tenían una galería, la Galería Belarca. Empecé a trabajar ahí un par de años, cogí un grupo de artistas que hoy día son los artistas más importantes después de la generación de Obregón, entre ellos, digamos, Santiago Cárdenas, Beatriz González, Miguel Ángel Rojas, John Castles, en fin, una serie de artistas muy importantes. Pero a los 2 años, y empecé a hacer crítica de arte en El Tiempo, porque Hernando Santos me llamó para que hiciera crítica. Y ataqué a Gloria Sea, porque ella hizo una exposición en la Argentina que a mí no me pareció que era buena la selección, y escribí un artículo contra ella. Y después yo andaba escondiéndome porque me daba pena con ella que me encontrara. Hasta que en una fiesta ella me llamó y me dijo: mire, Eduardo, usted está aquí para quedarse y yo también. En vez de estar peleando, vengas a trabajar al museo. Y me fui. A los 2 años de haber llegado, estaba ya de curador del museo. Nos interesa dentro del proyecto lograr en este momento una fotografía de lo que está sucediendo en el ambiente artístico en nuestro país. Y empecemos por la formación de los artistas. ¿Qué piensa usted que está pasando en las facultades de arte? Pienso que han mejorado mucho en los últimos años. En los años 70, cuando yo regresé a Colombia, eran verdaderamente, mejor dicho, retrógradas. Pero hoy casi todas han ajustado sus pensum y sus currículums de acuerdo con las universidades europeas y norteamericanas, y pienso que están bastante actualizadas, aunque todavía, por supuesto, no hay los recursos suficientes como para darles más juego a los artistas. Digamos que, por ejemplo, el arte tecnológico es una corriente del arte muy importante hoy día, y resulta que en las facultades de arte no hay los implementos para que los artistas puedan desarrollarse en ese sentido. Cuando un artista joven sale de la facultad, ¿es consciente del mundo al cual se va a enfrentar? ¿Sabe qué significa ser artista y el ambiente artístico? Yo creo que si lo supieran no saldrían nunca de la universidad, porque es muy difícil, es una carrera muy difícil. Mire usted que un basquetbolista a los 30 años ya se tiene que retirar porque es viejo. Un artista a los 50 años le siguen diciendo que es un artista joven. Los artistas dicen que eso es para que vendan más barato. ¿Qué está pasando con los museos? ¿Cuál es el papel de los museos en el arte contemporáneo actual en nuestro país? Esa es una transformación muy importante que me correspondió en el lapso de vida a mí. Porque cuando yo comencé, los museos eran museos de arte moderno, es decir, el cubo blanco, donde se ponían las obras para que se vieran muy bellas, con buena iluminación, etcétera, etcétera. Pero cuando la fotografía hace su entrada triunfal al mundo del arte, cuando la fotografía es aceptada en los museos, cuando la fotografía deja de ser
el documento de la realidad para convertirse en la transmisión de una idea del fotógrafo. Entonces, la fotografía como que le pone un reto muy grande al museo, porque antes el museo era la obra única, hay que ver que sea auténtica, hay que ver que esté bien hecha. La fotografía es un trabajo múltiple que puede reproducirse muchas veces. Y entonces el museo empieza a cambiar y empieza a volverse más bien como un recinto de acciones, como un recinto de performances. Ya el hecho de que las paredes sean blancas y que la luz sea perfecta y todo deja de tener tanta importancia. Y el museo ya deja de ser como una vitrina para convertirse como en un estadio, digamos, del arte, en un lugar de eventos del arte. Pasemos ahora a hablar algo del mercado del arte. ¿Qué está pasando con las galerías en nuestro país actualmente? Bueno, yo pienso que las galerías han quedado entre dos aguas, porque con esta transición del arte moderno al arte contemporáneo, pues se ha creado una ambigüedad muy grande. Entonces, las galerías estaban, como los museos, acostumbrados a la pared blanca, a que el cuadro era lindo y a que había que venderlo y eso. Y de pronto aparecen estas obras, algunas de las cuales ni siquiera se materializan físicamente, sino que son textos que son muy difíciles de vender. Entonces el mercado mismo está un poco indeciso. Y las galerías entonces empiezan a mezclar, empiezan a mostrar artistas modernos que traían desde antes, que estaban de su lote de artistas que han promovido toda la vida, y a tratar de involucrar a los artistas jóvenes, que de todas maneras hay una contradicción intelectual entre las dos corrientes. ¿Qué está pasando con el coleccionismo y cómo fomentarlo en nuestro país? En Colombia se ha coleccionado un poco como en esos álbumes de futbolistas. Lo tengo, no lo tengo, lo tengo, no lo tengo, pero nadie tiene, por ejemplo, 4 Obregones o 5 Boteros, sino uno. Yo ya tengo Botero, ya tengo Obregón. Eso me parece terrible. Pero hay un grupo de gente joven, como el doctor y como de matrimonios jóvenes, de gente joven, que está muy interesada y han empezado a coleccionar, ya con una visión mucho más actualizada de lo que puede ser una colección de arte. Hemos visto cómo en los últimos años también la Feria de Arte de Bogotá ha cogido una fuerza muy importante. ¿Cuál es el papel de todos estos eventos como impulsadores del ambiente artístico? Bueno, yo pienso que la Feria de Arte de Bogotá ha cambiado totalmente el panorama del arte en Colombia. La feria ha sido lo más positivo que le ha podido pasar al país. Por una parte, porque vienen coleccionistas internacionales a comprar obras de arte de artistas colombianos, que era un sueño de toda la vida, pero nunca se había podido consolidar. Y por otra parte, vienen artistas extranjeros a Colombia que le permiten a los artistas colombianos medirse con ellos, ver si están en the right track, en el camino correcto, ¿no es cierto? Entonces, en ambos casos, por ambos motivos, ha sido maravilloso. ¿Hay un común denominador o algo que pueda definir a los artistas jóvenes? Yo digo que si yo vuelvo a ver un desplazado en arte, me desplazo yo, porque todos los artistas están trabajando sobre los desplazados. No, pero eso ya es un abuso, ¿me entiendes? Ya eso no es realmente muy creativo. Yo pienso que sí, pues la violencia, la violencia que ha habido en el país durante los últimos años se ha convertido en la inspiración más fuerte de los artistas, sobre todo en un momento donde en el arte contemporáneo el tema social es muy importante. Entonces, ese tema, digamos, sería el más claro vínculo, digamos, entre un buen número de artistas. Vemos en el ámbito internacional que grandes artistas colombianos se han logrado consagrar. ¿Podemos esperar en unos años ver en ese ámbito internacional artistas contemporáneos colombianos? Yo pienso que sí. Yo pienso que Doris Salcedo, por ejemplo, es un caso muy importante. Miguel Ángel Rojas, Oscar Muñoz,
En fin, son artistas que ya han logrado hacer un impacto por fuera del país, que ya se venden en las subastas de arte neoyorquinas y de londinenses, que ya figuran en importantes colecciones extranjeras. Yo pienso que eso va a seguir sucediendo cada vez con más frecuencia. Y finalmente, maestro, con toda su experiencia, cuando usted se enfrenta por primera vez a una obra nueva, ¿se puede aislar un poco de todo el conocimiento y del análisis científico y de investigación de la obra y dejarse asombrar por una obra nueva? Yo pienso que sí, es decir, yo te decía que una de las cosas que aprendí en el Museo de Arte Moderno de Nueva York es a mirar el arte con humildad. Es decir, cuando yo me paro frente a esta obra digo, yo no sé nada, yo lo que tengo es que descubrir qué es lo que el artista me va a decir, a ver si me asombra o no. Entonces, mirando, remirando, pensando, reflexionando y disfrutando las obras, con mucha frecuencia me producen asombro. Pues maestro, creo que ha sido una gran experiencia y un honor haberlo tenido acá. Muchísimas gracias por compartir toda su experiencia con nosotros y nuevamente gracias por aportar tanto al mundo del arte en nuestro país. No, muchas gracias a ti por esta entrevista tan agradable y mucho éxito con este proyecto, doctor. Muchísimas gracias. Espacio Mínimo.